Hola chicos, buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días. Sí, perdón por ayer, que avisé un poquito ya sobre el tiempo, pero salió un tema de salud dental, así es que lo que les recomiendo es que no dejen de ir al dentista para que no les pase lo que a mí. Bueno, empezamos no sé con cuál, o atopia o con fotodermatosis. La que guste, doctora. Si guste, empiezo yo. Sí, está bien. ¿Sí? Ok. ¿Ya se puede ver la pantalla? Ya se ve. Gracias. Listo. Bueno, yo les voy a hablar de dermatitis de contacto y atópica. Bueno, de forma general, el término eczema y dermatitis significan prácticamente lo mismo, son sinónimos y se van a referir a una respuesta inflamatoria de la piel que se va a caracterizar por prurito y por un polimorfismo lesional. Vamos a tener distintas etapas, aguda, subaguda y crónica. De una podemos pasar a otra, es decir, de una aguda puede pasar a una subaguda o de una subaguda pasar a una crónica. La aguda se va a caracterizar porque va a haber áreas de eritema, edema, vesículas que con frecuencia exudan un material ceroso. La subaguda se va a caracterizar porque va a haber formación de costras y por la aparición de la descamación. Y en la crónica se va a caracterizar porque va a haber una sequedad cutánea y liquenificación. También va a haber un engrosamiento importante de la piel, pronunciamiento de los pliegues papilares, fisuración y un eritema que adquiere una tonalidad violácea. Entonces, de una puede ir o evolucionar a otra etapa. También, bueno, respecto a lo que les comentaba, el concepto de eczema y dermatitis, usualmente eczema se refería a lesiones vesiculosas y exudativas, pero como también en estos pacientes se presentan lesiones que tienen un aspecto pues seco y descamativo, entonces se introdujo después el término dermatitis para abarcar, digamos, todo este polimorfismo lesional. Pero, sin embargo, en la práctica clínica, pues prácticamente se refieren a lo mismo. Ahora, vamos a empezar a hablar de la dermatitis de contacto. Esta, por definición, es una reacción inflamatoria de la piel que puede ser secundaria a un efecto irritante o a una respuesta del sistema inmunológico frente a una sustancia específica que actúa de sensibilizante. La primera parte de este concepto nos está refiriendo a una dermatitis de contacto irritativa, y la segunda parte, donde ya nos habla de una respuesta del sistema inmune, nos está hablando específicamente de una dermatitis de contacto alérgica. Entonces, vamos a ver cada una de estas, empezando por la dermatitis de contacto irritativa. Esta va a ser pues una reacción inflamatoria que va a estar desencadenada, como su nombre lo dice, por una sustancia irritante. Aquí no va a haber implicación del sistema inmune. Y se puede clasificar en dos, en aguda y crónica. Sin embargo, las características clínicas que va a tener el paciente van a depender mucho de la sustancia de la sustancia con la que haya estado en contacto y de las características propias de esa sustancia. Por ejemplo, la concentración también puede determinar qué tanto tiempo estuvo expuesto a esa sustancia, qué tipo de sustancia es, qué tan irritativa es, etc. Sin embargo, pues la clasificación se puede dividir en dos grupos, que es la aguda y la crónica. En la aguda se va a caracterizar por la presencia de eritema,
de edema, de dolor, de inflamación, y si las lesiones son muy importantes, pues puede haber hasta ampollas e inclusive zonas de necrosis. Una diferencia también muy importante es que en la aguda se va a presentar porque vamos a estar expuestos a sustancias muy irritantes, o sea, potencialmente irritantes. Entonces, desde el primer contacto con esas sustancias se van a generar estas lesiones. A diferencia de la crónica, lo que va a pasar en la crónica es que vamos a estar en contacto con una sustancia con mucha frecuencia que, aunque no es tan potencialmente irritativa, ese contacto constante pues nos va a provocar distintas lesiones. En la crónica vamos a ver presencia de eritema, sequedad, descamación y fisuración, e incluso vamos a tener algunos tipos de dermatitis especiales, por así decirlo, o muy característicos, como es la dermatitis del ama de casa, que se presenta usualmente por estar en contacto con sustancias irritativas como son los detergentes, los limpiadores, etcétera. Sin embargo, pues obviamente no es exclusivo del ama de casa, ¿no? Sino que se puede presentar en cualquier persona que esté en contacto constante con esas sustancias. Y la dermatitis del ama de casa se presenta comúnmente en la palma de las manos, por las actividades que se realizan. También tenemos a la dermatitis invernal del dorso de las manos, que es otra forma de dermatitis irritativa crónica, y esta se va a manifestar en forma de un eritema ligeramente descamativo y también puede estar pigmentado. Su localización común va a ser en el dorso de las manos. Y finalmente, otra característica de este tipo de dermatitis es el eczema hiperqueratósico palmar, que como su nombre lo dice, pues se va a caracterizar por hiperqueratosis. También puede haber descamación y fisuración. Y este tipo de eczema se va a presentar sobre todo en adultos que están en contacto con sustancias como el aceite, como, no sé, la grasa, por ejemplo. Y pues este grupo de personas son usualmente personas que se dedican a la agricultura o son mecánicos, etcétera, y tienen contacto constante con estas sustancias. Entonces, ¿sí quedó clara la diferencia entre estas dos? Sí. ¿Sí? Vale. Pues entonces la aguda es por una sustancia potencialmente irritativa. Desde el primer contacto van a aparecer las manifestaciones clínicas, y en la crónica es por una sustancia que no es tan irritativa, pero el contacto constante es lo que va a hacer que aparezcan estas lesiones. Ahora vamos a entrar a la dermatitis de contacto alérgica. Esta, por definición, es una reacción inflamatoria que se va a desarrollar como consecuencia de la exposición de la piel a un alergeno en un individuo previamente sensibilizado. Es decir, aquí vamos a tener dos etapas, una fase de sensibilización y una fase de reexposición. En la fase de sensibilización, lo que va a ocurrir es que el apteno del alergeno, de la sustancia, se va a unir por enlaces covalentes a una glucoproteína que va a ser una molécula de clase 2 del sistema HLA. Va a ocurrir una presentación del antígeno a los linfocitos T en el ganglio linfático. Los linfocitos T van a sufrir una expansión clonal, dando lugar a los linfocitos T de memoria, que obviamente van a ser específicos contra ese antígeno que se está presentando. Estos linfocitos van a regresar al torrente circulatorio y a la piel, y digamos que van a estar en espera de una reexposición del alergeno para actuar. Y entonces viene la fase de reexposición cuando hay un nuevo contacto con ese alergeno. Ese nuevo contacto puede ser incluso años después de la fase de sensibilización, aunque hayan pasado 5 o 10 años, pues
los linfocitos T de memoria, digamos que siguen en espera de la reexposición. Entonces, sin importar cuánto tiempo haya pasado, una vez que haya un nuevo contacto con ese alergeno, va a haber una activación de linfocitos T, una liberación de linfocinas, atracción constante de nuevos linfocitos T hacia esa zona, y estos van a ser los encargados de desarrollar en un tiempo promedio de 2 a 4 días la reacción inflamatoria que es responsable del cuadro eczematoso. Esto es a grandes rasgos lo que sucede en estos pacientes. Recordemos, hay una fase de sensibilización y una fase de reexposición. Ambas etapas, pues obviamente son necesarias, sin importar cuánto tiempo después suceda esa reexposición. Y bueno, se han identificado bastante número de sustancias que son capaces de actuar como sensibilizantes. Sin embargo, solamente un número reducido pues va a ser responsable de la mayoría de las dermatitis que se van a presentar. Del lado izquierdo les coloqué una tablita que saqué de la guía de práctica clínica. Me gustó mucho porque viene dividida por ocupación. Entonces, según la ocupación del paciente, nos podemos orientar un poco más hacia las sustancias que está expuesto pues en su día a día. Y tenemos las sustancias que pueden ser irritantes, o sea, que pueden provocarnos pues una dermatitis de contacto irritante. Y del lado derecho tenemos a los alergenos que nos podrían causar una dermatitis de contacto alérgica. Entonces, bueno, no se las voy a leer todas pues, porque son bastantes, pero viene muy bien esta tablita para que nos demos una idea de qué sustancias son las que pueden estar implicadas según la ocupación pues, de los pacientes. Y del lado derecho ya viene como tal las sustancias químicas en esta tablita verde. Es un poco más específico y nos muestra una serie de alergenos estándar que se recomiendan para la prueba del parche que más adelante vamos a mencionar. Estas sustancias van a cambiar dependiendo del país porque pues obviamente cambian el tipo de sustancias a las que se están expuestos en cada lugar. Y también se van actualizando con el tiempo. Entonces es importante irnos actualizando porque se van incluyendo nuevas sustancias o se van retirando. Dentro de las manifestaciones clínicas, esta puede presentarse como un eczema de tipo agudo, subagudo o crónico. Y cuando es así, pues la distinción entre una dermatitis de contacto irritativa con una alérgica puede ser bastante complicada. Por eso es que ante la sospecha clínica de una dermatitis de contacto alérgica, más que guiarnos por el tipo de lesiones que se estén presentando, nos tenemos que guiar por la historia clínica del paciente y por la localización de las lesiones. La localización nos va a permitir orientarnos sobre las preguntas en sí que le debemos realizar al paciente y así podamos obtener la información necesaria para ver si se trata de una alérgica o si es una irritativa de contacto. En la parte del diagnóstico, aparte de todo esto que les estoy comentando de la historia clínica y obtener información sobre a qué se dedica el paciente, etcétera, en sí, el único procedimiento para establecer el diagnóstico etiológico de una dermatitis de contacto alérgica es la prueba epicutánea o mejor conocida como prueba del parche. Esta prueba va a consistir en colocar parches en la espalda con distintas sustancias, usualmente son de 20 a 35 alérgenos los que se colocan. Y las sustancias que se coloquen, pues obviamente va a depender de cada país. Por eso les decía que es importante estarse actualizando respecto a estas sustancias para que podamos realizar pues, la prueba correctamente. Entonces, una vez que se colocan los parches, se tienen que dejar al menos, o bueno, más bien 48 horas. Después de esas 48 horas, nosotros vamos a retirar los parches
y vamos a esperar media hora después de haberlos retirado para hacer la lectura de los resultados. Del lado izquierdo, abajito, está una tablita que nos ayuda con la interpretación de esta prueba. Si tenemos presencia de eritema débil, nos habla pues de un diagnóstico dudoso. Si tenemos eritema, infiltración y posiblemente pápulas, es un posible diagnóstico. Si nos habla de eritema, infiltración, pápulas y aparte vesículas, entonces es probable el diagnóstico. Y si aparte de esto tenemos, bueno, más bien, si vemos la presencia de eritema intenso, infiltración y vesículas coalescentes, entonces nos habla de un diagnóstico muy probable, o sea, prácticamente 100% seguro. Obviamente, si hay ausencia de reacción, pues se considera negativo. Y en la parte de abajo podemos ver cómo se divide cada sección donde se coloca cada parche del alergeno para que no haya confusiones respecto a qué sustancia había colocado aquí, etcétera. Y vemos cómo se muestra reacción aquí en la parte del medio y aquí también. O sea, que aunque sospechemos de un alérgeno en específico, puede que el paciente reaccione a más de uno. También es importante que para realizar esta prueba, la zona de la espalda pues esté limpia, también que no haya vello corporal. Por eso se le pide al paciente también que se rasure toda la zona de la espalda, pero es importante que si es así, lo haga por lo menos 48 horas antes de realizar la prueba, porque en sí puede provocar una irritación y esto puede alterar las pruebas, etcétera. Entonces, que sea al menos 48 horas antes. También otro dato importante de esta prueba es que va a haber sustancias de composición desconocida o que son bastante irritantes o tóxicas, y estas sustancias no deben colocarse como tal en el parche y colocarse directamente, sino que se tienen que hacer diluciones de esas sustancias. Ya las diluciones van a depender pues de las características de ese alergeno que vayamos a colocar. Y aquí les coloqué un algoritmo para guiarnos un poco más en lo que es el diagnóstico. Si yo estoy ante una sospecha clínica de dermatitis por contacto, entonces tengo que realizar una historia clínica dirigida donde considere el tipo de presentación, si es un evento único, si hay remisiones, etcétera. La topografía, es decir, si estoy ante una dermatitis localizada o si es diseminada. También las regiones específicas donde se localiza, donde tengo también que averiguar la ocupación del paciente y no solo su ocupación, sino otras probables fuentes de contacto, como es pasatiempos, uso de productos de aseo o incluso cosméticos, etcétera. Entonces, una vez que se realiza la historia clínica dirigida, si yo sospecho que se trata de una dermatitis por contacto alérgica, entonces lo inicial o lo primerito, por así decirlo, es evitar los irritantes en productos de uso diario. Si no responde ante esta medida, entonces hay que referirlo a segundo nivel para que ahí se pueda realizar la prueba del parche que les comentaba. Si es positiva, pues ya nos está hablando de una dermatitis por contacto alérgica confirmada y hay que evitar a ese alérgeno en específico. Si la prueba del parche sale negativa, entonces hay que considerar otros diagnósticos diferenciales y aparte hay que revisar si no hubo algún factor que hiciera que la prueba del parche pues no saliera con los resultados esperados. O sea, tal vez la presencia del vello o no se realizó correctamente, etcétera. Entonces, eso también es importante realizarlo para determinar que efectivamente se trata o no de una dermatitis por contacto alérgica.
Y aquí les coloqué un cuestionario de dermatitis por contacto que va enfocado en obtener pues todos estos detalles que nos van a ayudar al diagnóstico. Por ejemplo, los hábitos personales, el tipo de productos que usa, si hay antecedentes relacionados, eh, las actividades que realiza, etcétera. Entonces, este cuestionario nos puede ayudar bastante a obtener la información necesaria para hacer un diagnóstico adecuado y orientarnos más si efectivamente se trata de una dermatitis por contacto o descartarlo y ver si se trata de una dermatitis de contacto alérgica. Bueno, por un alérgeno más bien. Para la parte del tratamiento, ya vimos que la primera medida es evitar el agente causal y dependiendo de la morfología de las lesiones, si las lesiones, si el paciente presenta eritema, edema, vesículas, ampollas y costras, vamos a optar por el uso de secantes. Pero si lo que vemos es presencia de liquenificación, eritema, escama y fisuras, entonces vamos a optar por el uso de emolientes. El tratamiento de primera elección para estos pacientes van a ser los esteroides tópicos y como segunda elección los inhibidores de la calcineurina. Si vemos ya con este tratamiento una mejoría mayor al 50%, entonces continuamos con el tratamiento tópico. Y si vemos una curación, ya solamente continuamos con hidratantes y emolientes. En caso de que no haya como tal una curación, entonces hay que valorar si el paciente requiere de un tratamiento sistémico, ya sea con corticosteroides orales, con azatioprina, metotrexato, ciclosporina, etc. Pero si desde el tratamiento de primera elección o de segunda elección, no, estoy exponiendo. Perdón. Si no vemos una mejoría mayor al 50%, entonces hay que checar primero si el paciente realmente se está apegando al tratamiento, porque es muy común que estos pacientes, debido a sus actividades diarias o a su trabajo, no corten como tal el contacto con la sustancia. Entonces, hay que revisar que efectivamente el paciente haya cortado, digamos, contacto totalmente con esa sustancia. Y en caso de que no sea así, pues insistirle. Pero en caso de que el paciente sí haya seguido las indicaciones, se esté apegando al tratamiento, entonces hay que considerar una dermatitis por contacto alérgica y otros diagnósticos diferenciales. Entonces es cuando se hace una referencia a segundo nivel y ahí en segundo nivel es cuando se realiza la prueba del parche que hemos comentado para determinar si efectivamente se trata de una dermatitis por contacto alérgica y determinar qué alérgeno es el que la está causando. Entonces, dentro del tratamiento no farmacológico, aquí les puse algunas recomendaciones que son de la guía de la práctica clínica, perdón, de la guía de práctica clínica. Entre ellos es el uso de hidratantes que contengan emolientes como glicerol, urea, ácido láctico, silicona y avena. Estos tienen que ser utilizados al menos 3 veces al día, ya que demostraron que van a ayudar a restaurar la barrera cutánea, a prevenir recidivas y a disminuir la necesidad de esteroides. También es importante el uso de humectantes y el uso de fomentos secantes como polvos coloides o sulfato de cobre, pastas secantes como óxido de zinc. Va a ser muy útil en el caso de dermatitis agudas que tengan lesiones húmedas y costras. Y finalmente, el tratamiento farmacológico, ya vimos en el algoritmo que la primera elección van a ser los esteroides tópicos. Y aquí viene una tablita con los esteroides tópicos que se usan más frecuentemente y vienen clasificados por su potencia.
desde muy alta hasta muy baja. Dentro de los esteroides tópicos con potencia muy alta, tenemos al propionato de clobetasol, al 0.05%, y al dipropionato de beametasona. Estos esteroides de muy alta potencia se recomienda usarlos en zonas de piel gruesa como es palmas, plantas y uñas. Se van a usar de 1 a 2 veces al día y el tiempo de administración va a ser menor a 7 días. Debido a que pues, son de muy alta potencia, no pueden exceder este tiempo, pero si el médico lo considera, puede continuarse el tratamiento con un esteroide tópico que sea de menor potencia. Los de potencia alta son medicamentos distintos, sin embargo, las áreas recomendadas igual son para zonas de piel gruesa como palmas, plantas y uñas, y su modo de administración va a ser también muy similar a los esteroides tópicos de potencia muy alta, es decir, una administración menor a 7 días y de 1 a 2 veces al día. En los esteroides tópicos de potencia media alta incluye el dipropionato de betametasona y el acetonido de triamcinolona al 0.05%. Los de potencia media alta se van a recomendar para el tronco, las extremidades y el cuero cabelludo. Su administración es igual de 1 a 2 veces al día, pero aquí ya puede extenderse hasta 14 días su uso porque pues no es de una potencia tan alta. Los de potencia media son medicamentos distintos, pero también, al igual que los del grupo media alta, se van a recomendar en tronco, extremidades, piel cabelluda, y su tiempo y frecuencia de administración pues va a ser similar. Los esteroides tópicos de baja potencia ya van a estar indicados para zonas más delicadas porque son de baja potencia, entonces los podemos usar en zonas delicadas como es la cara, los párpados y las orejas. Su administración igual va a ser de 1 a 2 veces al día y aquí se puede extender desde 14 hasta 21 días. Si el médico así lo considera, se pueden seguir los esquemas de una mayor potencia. Todo depende de cómo va evolucionando el paciente. Y finalmente, el esteroide tópico de muy baja potencia, que es la hidrocortisona al 1 y al 2.5%. Igual, las áreas recomendadas pues van a ser áreas delicadas como es la cara, los párpados y las orejas. Y su administración va a ser muy similar a los de potencia baja. Entonces, aquí ya depende mucho de la presentación clínica que tenga el paciente, del criterio del médico y también de la evolución que vaya teniendo con el tratamiento inicial. Vamos a pasar a la dermatitis atópica. Esta, por definición, es un proceso inflamatorio crónico o recidivante de tipo eczematoso. Esta se va a presentar porque va a haber una alteración en la función normal de la epidermis. La epidermis funciona como barrera, entonces si hay una alteración de esto, pues va a perder sus características. No está claro bien exactamente cuál es el mecanismo principal, sin embargo, se han encontrado diversos factores que pudieran estar implicados en esta alteración de la función normal de la epidermis. Entre estos factores están alteraciones inmunológicas, también anomalías en el patrón de la reactividad vascular. También se ha visto una hiperreactividad de la piel a factores ambientales. Se ha visto que hay una susceptibilidad genética
y anomalías generales en la función de barrera de la epidermis. Hablando específicamente de las alteraciones inmunológicas, estos pacientes pues van a tener un trastorno global de la inmunorregulación, lo que va a favorecer que los antígenos ambientales sean atrapados con facilidad y presentados a los linfocitos T específicos. Aquí en esta tablita que les coloqué se muestran las alteraciones más importantes que tienen los pacientes con dermatitis atópica en su sistema inmune innato. Vemos que están implicados los linfocitos T, los queratinocitos, las células presentadoras de antígenos, etc. Hablando de los linfocitos T, va a haber un predominio del subtipo TH2 sobre el TH1 en la respuesta inmunitaria sistémica. También se ha visto que hay un posible papel de las células T reguladoras y THL7 que van a ser pues indispensables en la respuesta inmune y en el mantenimiento de lo que es la tolerancia. Respecto a los queratinocitos, estos van a producir citocinas y quimiosinas que a la vez van a inducir la expresión de ciertas moléculas que van a dirigir la llegada de otras células como son linfocitos, macrófagos, etcétera, al lugar de la inflamación, y así van a hacer que esa inflamación pues sea mucho mayor. Incluso no solo una inflamación en la piel de esa zona, sino que también puede haber una inflamación sistémica. Va a haber una disminución en la capacidad de sintetizar péptidos antimicrobianos. Este es un punto muy importante porque pues estos péptidos antimicrobianos nos ayudan a protegernos de bacterias, virus, etcétera. Y al haber una disminución en la síntesis de estos péptidos, pues estos pacientes van a quedar expuestos o vulnerables a desarrollar infecciones. Entonces, ese es un dato muy importante. Respecto a las células presentadoras de antígenos, va a haber un aumento en la población de células de Langerhans, y por otro lado también va a haber la presencia de otra población de células que van a ser las células dendríticas CDLA positivo, que también un dato importante aquí es que estas células dendríticas en una epidermis normal no se encuentran, entonces es característica de estos pacientes. Y también va a haber grandes cantidades de moléculas coestimuladoras como es CD80 y CD86 que van a ser necesarias para la activación y la proliferación de los linfocitos T. Y el papel de los eosinófilos y de IgE está como todavía muy controversial porque no se ha establecido si realmente determinan que haya, o sea, no está claro si realmente hay una anomalía en estos que desencadene como tal todos estos mecanismos, o más bien es como una consecuencia de todo el proceso que se está dando. Entonces, ahí todavía hay mucho debate respecto al papel que juega. Hablando de las anomalías en el patrón de la reactividad vascular, lo que va a suceder en estos pacientes es que van a tener un incremento en la actividad de la enzima fosfodiesterasa en los leucocitos. Eso va a contribuir a la secreción de valores elevados de la interleucina 10 y la prostaglandina E2, y a su vez todo esto va a inducir el desarrollo de respuestas inflamatorias TH2. Estos pacientes van a tener una tendencia a hacer vasoconstricción, y debido a esa vasoconstricción es que se van a presentar distintas manifestaciones como es la palidez facial, frialdad en las manos, y también pueden presentar dermografismo blanco. Hablando de la hiperreactividad de la piel a factores ambientales, los pacientes atópicos pueden sensibilizarse a numerosos alérgenos, ya sean alimentarios o ambientales. En la parte de las anomalías
en la función de barrera de la epidermis. Los pacientes atópicos van a tener una piel muy, muy seca, lo cual va a contribuir pues al prurito y como consecuencia al rascamiento en esas zonas. Y actualmente se ha establecido que la piel seca va a ser una consecuencia de una alteración en la composición de los lípidos del estrato córneo. Es una característica de estos pacientes y es lo que va a contribuir al prurito importante que van a presentar. También se ha visto que tienen alteraciones en el gen de la profilagrina, que es una proteína precursora de la filagrina. Esta filagrina es un elemento estructural clave en las capas altas de la epidermis, entonces va a haber una alteración en esta proteína. Y finalmente una susceptibilidad genética donde se ha visto que están implicados diversos genes, desde genes que participan en la síntesis de citocinas hasta el gen de la profilagrina. Pasando a las manifestaciones clínicas, vamos a tener dos tipos de manifestaciones. Manifestaciones que van a ser típicas de estos pacientes, que se van a dividir en 3 etapas, lactante, infantil y adulto. Y vamos a tener otro tipo de manifestaciones que van a ser manifestaciones asociadas. En las manifestaciones asociadas, pues no siempre se presentan, aunque se presentan de forma muy constante, digamos que no nos van a permitir hacer el diagnóstico, a diferencia de las manifestaciones cutáneas típicas. Las manifestaciones cutáneas típicas sí son propias de esta dermatitis y nos van a permitir hacer el diagnóstico. Y como les comentaba, se va a dividir en 3 etapas. Vamos a tener la del lactante, que más o menos comienza a los 2 o 6 meses de nacimiento y puede durar hasta los 2 o 3 años de edad. En esta fase lo que vamos a observar son lesiones de eczema agudo en forma de eritema, va a haber exudación, costras y se van a localizar estas lesiones con mayor frecuencia en el cuero cabelludo, en las mejillas y en el mentón. Es importante mencionar una característica que es que se va a respetar todo el triángulo nasolabial, como observamos aquí en la imagen. Las lesiones respetan esta zona y es un dato importante porque esto nos va a permitir distinguirlas de la dermatitis seborreica del lactante. En la dermatitis seborreica del lactante, las lesiones sí abarcan esta zona también, a diferencia de este tipo de dermatitis. Cuando las lesiones se generalizan, van a dar lugar a un cuadro de eritrodermia, que también se conoce como eritrodermia atópica de Hill. En la etapa infantil, que se desarrolla a partir de los 2 años y hasta una edad prepuberal, lo que vamos a observar son lesiones que van a ser menos exudativas. Aquí va a predominar la sequedad, la liquenificación, excoriaciones de rascamiento y a menudo pueden llegar incluso a sangrar. La localización más frecuente de estas lesiones va a ser en los pliegues de flexión de los codos y las rodillas, en los tobillos, las muñecas, y por eso también se le conoce como dermatitis flexural, por su ubicación. Sin embargo, ya en esta etapa infantil, yo he encontrado que realmente las lesiones se pueden encontrar en cualquier parte del cuerpo, pero sí es más común que se encuentre en estos pliegues. Y también otro dato importante es que a partir de la etapa infantil es cuando aparecen las manifestaciones cutáneas asociadas, que vamos a ver un poquito más adelante. Finalmente tenemos la fase del adulto, que abarca desde la adolescencia hasta los 40 años más o menos, porque después de esa edad es común que ya no se presenten lesiones ni nuevas, y las que están, pues digamos que se van curando, ¿no? Por así decirlo. Entonces, después de los 40 o 50 años ya es raro
ver a los pacientes con lesiones muy intensas, por así decirlo. En la fase del adulto, las lesiones van a seguir siendo poco exudativas y predominan las placas engrosadas y liquenificadas. La localización más habitual de estas lesiones van a ser en la nuca, en las caras laterales del cuello, en el dorso de los pies y en las muñecas. Entonces, aquí les puse una tablita donde arriba encontramos a las manifestaciones cutáneas típicas, que son las que ya les presenté: fase del lactante, fase infantil y fase del adulto. Y abajo en esta parte de la tabla tenemos a las manifestaciones asociadas. Como pueden ver, son bastantes. Sin embargo, yo les voy a mencionar únicamente las que se encuentran de forma más común en estos pacientes, pero son todas estas. Dentro de las manifestaciones asociadas más comunes, vamos a ver a la teriasis alba. Esta se va a caracterizar por la presencia de máculas que van a ser asintomáticas, tienen una forma redondeada, son blanquecinas, tienen una superficie que es descamativa y rasposa al tacto. Estas máculas se van a localizar sobre todo en las mejillas y en la cara externa de los brazos. Otra manifestación asociada es la acrovesiculosis, que van a ser pápulas edematosas, vesiculosas y ampollas. Y en fases más evolucionadas aparece la liquenificación, la descamación y la fisuración. Se van a localizar estas lesiones sobre todo en las manos y en los pies. También, bueno, sobre todo en la cara lateral de los dedos. Otra manifestación asociada va a ser la dermatitis plantar juvenil. Esta es muy, muy común. En esta, la piel va a adquirir un aspecto apergaminado, eritematoso y brillante, como vemos en la imagen. Con facilidad se va a agrietar la piel de estas zonas y las lesiones suelen afectar a la cara plantar de los primeros dedos del pie y el antepié de forma muy simétrica. La quilitis atópica, que también es común encontrarla, va a ser una sequedad intensa de los labios junto con descamación y formación de fisuras y grietas. Son frecuentes las ragades o boqueras por afección de las comisuras bucales. La xerosis atópica, esta es muy, prácticamente se presenta en todos los pacientes y es la responsable de prurito, ya que va a ser una sequedad muy intensa de la piel. Y finalmente la queratosis folicular, que van a ser pequeñas formaciones queratósicas en la desembocadura de los folículos polisebáceos, lo que le va a conferir a la piel un aspecto granulado y un tacto rasposo. Usualmente acompaña a la xerosis atópica y predomina en las zonas laterales de los muslos y de los brazos. Bueno, para el diagnóstico vamos a tener criterios clínicos que nos van a permitir hacer el diagnóstico de la dermatitis atópica. Los tenemos aquí en esta tabla. Dentro de estos criterios va a ser que haya prurito de la piel en los últimos 12 meses y 3 o más de los siguientes criterios. Que haya un inicio por debajo de la edad de los 2 años, pero este criterio no va a ser válido si el niño es menor de 4 años. 2, una historia clínica de afectación de los pliegues, ya sea el pliegue de los codos o en el hueco popliteo, o en la cara anterior de los tobillos, o en áreas alrededor del cuello o de los ojos. Si el paciente tiene una historia de piel seca generalizada en el último año, si hay una historia clínica de asma o fiebre del heno o historia de enfermedad atópica en un familiar de primer contacto, si el niño es menor de 4 años, y finalmente si hay una dermatitis flexural visible.
incluyendo también dermatitis en las mejillas, en la frente o la superficie de extensión de las extremidades si el niño es menor de 4 años. Entonces, si tenemos 3 o más de los siguientes criterios, ya podemos estar hablando de un diagnóstico certero de dermatitis atópica. Se pueden presentar distintas complicaciones en estos pacientes. Una de las más importantes y de las más comunes es que haya una sobreinfección de las lesiones, sobre todo por Staphylococcus aureus, y esta va a ser la causa principal de exudación y formación de costras melicéricas. Este es muy común que se presente. También las infecciones víricas se dan con mayor frecuencia e intensidad en los pacientes con eczema atópico, pudiendo llegar hasta verrugas vulgares y molusco contagioso. Los virus, a su vez, pueden ser causa de graves complicaciones, hasta una erupción variceliforme de Kaposi, y también puede haber trastornos oculares. Sin embargo, los trastornos oculares es más frecuente que se presenten en la fase del adulto. Dentro de estos trastornos oculares puede haber blefaroconjuntivitis, queratoconjuntivitis, herpes simple ocular, o también puede haber presencia de catarata subcapsular anterior. Y ya para terminar, el tratamiento de estos pacientes tiene que incluir medidas generales que nos van a permitir que el paciente no desarrolle, para empezar, complicaciones, y aparte que no se agraven las lesiones que presenta. Dentro de estas medidas generales es mantener buena limpieza, no solamente en su dormitorio, sino también en todas las áreas de su casa donde esté constantemente. Es importante mantener una temperatura y humedad adecuada, que el paciente tenga una dieta balanceada, usar ropa que no vaya a friccionar con la piel, cortar uñas para evitar el daño por el rascado, sobre todo en pediátricos en fase de lactante, y consultar con el oftalmólogo en caso de lesiones faciales por el riesgo de complicaciones como cataratas y desprendimiento de retina. También es importante. Otra cuestión es que se recomienda el uso de emolientes porque se ha demostrado que los emolientes van a restaurar la función de barrera de la piel. Entonces, se va a recomendar como un tratamiento de mantenimiento y para evitar brotes o exacerbaciones. Y finalmente, el tratamiento farmacológico, también están indicados los corticoides tópicos, que igual se clasifican por potencia, desde una potencia débil hasta una potencia muy alta. Aquí va a depender mucho de las características clínicas que esté presentando el paciente, y también podemos ir tal vez de una potencia débil a una intermedia en caso de que lo requiere el paciente, si es que vemos que no tiene un buen desarrollo con el tratamiento inicial que le dimos. También se recomienda el uso de antisépticos. Es clásico el uso de sulfato de cobre o de zinc. También el permanganato potásico. Y también se recomienda el uso de clorhexidina. En caso de infección, es importante el uso de antibióticos. Los antibióticos que se recomiendan es eritromicina, cloxacilina, mupirocina y ácido fusídico. Y bueno, un dato importante es que debemos evitar el uso prolongado de los corticoides porque pueden generar efectos secundarios importantes, como es atrofia, bueno, que pueden producir atrofia cutánea y estrías. Respecto al tratamiento sistémico, sí se recomienda, según la guía de práctica clínica, el uso de antihistamínicos. Sin embargo, o sea, estuve consultando como otras fuentes y estaba como mucho en debate si realmente beneficiaban al paciente o no, y respecto a qué antihistamínicos eran los que
se podían usar. Según la guía de práctica clínica, los que se recomiendan son los de primera generación. Y en caso de sobreinfección por Staphylococcus aureus, ya habíamos mencionado que es importante administrar antibióticos orales. Y sería todo. Bueno, las dos pláticas van ligadas porque muchas veces los pacientes que tienen una tendencia o son atópicos pueden ser más sensibles a tener dermatitis de contacto, que es lo que hemos visto de una manera aumentada desde la pandemia, en especial por el sobreaseo, ya sea con jabón o el uso de los geles, en especial los que tienen una base muy alta de alcohol, que han entrado como en un tema, pues sí, hasta cierto punto como paranoico, en donde te estás aplicando 10, 15, 20 veces geles o te estás lavando por nada. Entonces, de los más frecuentes van a ser los irritantes y obviamente también los alérgicos, como ya mencionaban. El único tema con los alérgicos, en especial cuando es una cuestión de relacionada con medicina del trabajo, es decir, aquellos que son trabajadores, es uno, si existe la disposición de los de donde ellos trabajan, de sus jefes inmediatos, de sus jefes, o si estamos hablando de partes de recursos humanos donde les den la posibilidad de hacer un ajuste ahí en lo que están haciendo, es algo difícil, en algunas veces prácticamente imposible y con algunas repercusiones para el trabajador, porque a veces piensan que están mintiendo. Entonces, pues obvio aquí es una parte de nosotros y otra parte de medicina del trabajo, que en lo particular no tengo un buen concepto de medicina del trabajo, al menos en algunas unidades de medicina familiar. Cuando habla de segundo nivel se refiere porque tanto en el ISSSTE como también en unidades de Pemex, en el IMSS, siempre va a haber como la medicina de primer nivel, el segundo nivel y el tercer nivel, en donde se pueden hacer algunos otros estudios, aunque no siempre, en el caso de nosotros que somos que son los centros médicos, no necesariamente a veces contamos con todas esas cuestiones. Creo que en el diagnóstico no es tan difícil, por eso la importancia que les dije de preguntar la ocupación, y lo que añadió está bien, y preguntar a qué gustos tiene, ¿no? A lo mejor a alguien le gusta arreglar carros, a lo mejor a alguien le gusta la jardinería, por darles ejemplos. Y solo son puntos de agregar en la parte de dermatitis de contacto irritativa o alérgica. Cuando hablamos ya de productos de esteroide, recuerden lo que se mencionó, si son los de baja, mediana o alta potencia, y cómo puedes complementarlos con los inhibidores de calcineurina. En nombres de lo que contiene puede ser tacrolimus, pimecrolimus, tópicos, porque también hay las versiones vía oral, y hay que entender que esos son medicamentos más bien también inmunosupresores, pero más bien para otro tipo de enfermedades. Un ejemplo claro, muy evidente, serían los postrasplantados, entonces ahí no me vayan a confundir. El único problema que tienen los inhibidores de calcineurina es que generan ardor. Entonces lo que a veces hacemos, o muchas veces lo que hacemos, ya de por sí hay picor, dolor, comezón, es primero calmarlos o controlar el problema inflamatorio con el esteroide que corresponda para el área topográfica que corresponda, por los días que consideremos o en base a cómo lo estemos viendo al paciente como un caso individual. Y segundo, ya que está calmado, metemos los inhibidores de calcineurina para quitar el efecto que puede tener el esteroide cuando lo usas por tiempos largos. Otro punto importante es que a lo mejor las dermatitis de contacto irritativas o alérgicas son un poco o son menos frecuentes en los niños. Es más como en un tema jóvenes, adultos, adultos precisamente no mayores. Yo estaría hablando como en sus 40, en sus 50.
pero, y que se trasladaría también para la atopia por el uso del esteroide, que no utilicen esteroides de alta potencia durante tiempos prolongados, independientemente de los efectos locales, porque también la absorción puede ser tan rápida, por decirlo, o en menor tiempo, que pueden tener o presentar como temas como Cushing, en donde literal el niño tiene como si se lo hubiera tomado. Entonces, no es también algo frecuente, pero sí está señalado en literatura y en algunas cuestiones de líderes de opinión en enfermedades, especialmente en atopia. Entonces, hacen mucho énfasis en que en los niños no abusemos y le dejemos claro a los padres esa parte, porque pues tener un Cushing no es cualquier cosa. Entonces, tomen en cuenta eso. Atopia es algo que vemos prácticamente todos los días. Si no tienen los rasgos completos, por lo menos tienen algunos rasgos ahí relacionados. Se supone que hay los de estos que tienen muchísimo tiempo, creo que están desde el 90, de Hanifin y Raja, que hacen que si tienes esto, tantos puntos, que si tienes lo otro. La consulta es como más, y los que ya estuvieron o los que han estado en consulta, independientemente de qué rubro, saben que esto es un poquito más rápido y, ¿cómo les diré? Como activo en el sentido de que vas como rescatando durante el interrogatorio, durante la revisión, que a veces lo estás haciendo al mismo tiempo, todo esto, ¿no? Familiares, el asma, la rinitis, las lesiones, desde qué edad lo tiene, etcétera, etcétera. Hay pacientes que solamente pueden tener gerosis y no te tienen ningún otro dato. Por eso les decía que pueden, como tal, a lo mejor no tendrían ni la topografía exacta, ni otros datos que les añadan, pero al final se comportan como un atópico. Entonces los tratas como un atópico en el sentido de lo básico que sería la lubricación. Cuando yo les explico en especial a los papás o a personas, pues ya no en el sentido de que vaya el papá y el pacientito, sino que vaya, se me ocurre, un adulto, es que se imaginaran como si fuera su piel una especie de rompecabezas, y ese rompecabezas está como desordenado, porque hay espacios donde hay la inflamación, por eso este desequilibrio que se mencionaba entre TH1 y TH0. Obviamente esta parte de la filagrina, que no se cumplen todos, hay algunos en los que sí, pero esos son estudios como más específicos o más, digamos que no lo haces con una regularidad, pero tratas de que el paciente cumpla todas las cuestiones de cuidados de la piel y darle las opciones que ahorita les comento. Entonces, por eso les menciono a ellos que se desacomodó ese rompecabezas, y en ese rompecabezas pues están escapando cosas. Por eso es que los cuidados generales de la piel, desde el baño breve, agua tibia, jabones, si lo amerita, que no tengan detergentes, que son los por eso es sin detergente. Y la parte de la lubricación inmediatamente después del baño, son como puntos claves para el cuidado de cualquier piel, pero en especial un atópico. ¿Por qué no debe ser el agua caliente? Porque no debes detallar, porque si no te llevas precisamente esos aceites o esas grasas especiales que tiene la piel, en especial en la capa córnea. Acuérdense que se hablaba como la capa córnea como tal, como si hubiera células muertas. Imagínense como que hay un entramado ahí, se me ocurre que hay unas ramas y entre esas ramas hay, se me ocurre, flores o plantas. Pues eso sería el aceite y el agua, ¿no? Que no deben de fallar, si no la función de barrera se altera. Y eso va a ser entrada de cuestiones ambientales, cambios de clima, como ahorita lo hemos estado viendo, calor, frío, que afecta. Segundo, pues la parte de que el agua caliente también deshidrata. Si la función de barrera no está bien hacia el medio ambiente, pues tampoco lo va a estar hacia el interior. De ahí que se traduzca
en prurito, en eritema, en descamación, en pápulas, en placas, como se mencionaba, placas de tipo eczematoso. Entonces es muy importante que se cumplan las cuestiones básicas. Si no, las cosas no van a marchar bien. No siempre le tienes que dar jabones tan especiales como los Indet. Incluso algunos vienen con una sensación como si fuera aceite. Eucerin maneja uno. Me refiero a marcas que son más comerciales. Y hay una línea que pertenece a Ben, que es que ellos pertenecen a algo que se llama Ducray y a su vez tienen submarcas en el sentido para enfermedades un poquito más específicas. Y pues la atopia siempre será una enfermedad muy frecuente. Yo creo que entre el acné y la atopia es el grueso de la consulta, tanto en una parte privada como en una parte institucional. Ahí, por ejemplo, esos geles, Eucerin es un poquito más tranquilo en costo, pero el otro que les menciono es de Aderma Exomega, así se llama, Aderma Exomega, y están muy relacionados con como derivados de la avena, plantas que generan productos que desinflaman la piel y el acabado en aceite. O sea, son como muy, me refiero a inertes en el sentido de que, excepto que tuvieran una alergia y que sería muy mala suerte, es que les ayudan a conservar la función. El problema es de que son jabones que cuestan en promedio unos 300, 500 pesos. Para un niño, pues a lo mejor es fácil, pero para los adultos ya a lo mejor no es tan fácil. ¿Qué otra cosa se mencionó en relación a otro punto que dijiste sobre la afección plantar? Muchas veces es confundida con micosis, que sería la dermatitis plantar juvenil. Entonces, con eso aguas, porque a veces lejos de ayudarle, estaríamos hablando de que le están generando un tratamiento inadecuado con un posible efecto irritativo. Y entonces, lejos de ayudar a mejorar esa área, pues ahora tendríamos, aparte de esa situación, una dermatitis de contacto por el uso de medicamentos, que es muy frecuente por el miconazol. Recuerden que el miconazol va en un vehículo, que puede ser cold cream o puede ser otro, pero el medicamento por sí solo puede irritar, entonces tendrían que añadirse otras cosas. Recuerden que descamación no es igual a micosis. Tendría que añadirse, por ejemplo, mal olor, zonas maceradas, en especial en espacios interdigitales. Por ejemplo, si estuvieran más queratóxicos, en el sentido de que fueran placas gruesas, tendríamos incluso que hacer diagnósticos diferenciales con otras enfermedades relativamente conocidas. Por ejemplo, psoriasis, o por ejemplo, hay unas queratosis que son uno de origen familiar o de origen adquirido, que no son muy frecuentes, pero que también ahí está presente el diagnóstico y luego se confunden. Entonces, por eso es importante el interrogatorio. Por eso es hacia los padres y hacia el niño o hacia la persona que vaya. Dependiendo, como ya se dijo, la topografía cambia un poquito en relación al lactante, al niño o al escolar y al adulto joven. Pero también no es infrecuente que encuentres adultos que sobrepasen, se me ocurre, los 20 años, que puedan haber estado debutando como atópicos. Entonces, para que no se les pase. Otra área ahí en la del adulto, especialmente en el varón, es la zona escrotal. Entonces, de repente llegan con zonas así como, pues, o exudativas o de plano con liquenificación de tanta comezón, porque se han puesto ya de todo, incluso algunos hasta traen sentimientos de culpa, quién sabe qué habrán hecho. Digo, eso lo traslado tanto al hombre como a la mujer, pero en especial en el varón, en zonas escrotales. Entonces, lo primero que hay que pensar si fuese un diferencial antes que lo infeccioso, esta parte de la atopia, o un tema de sobreaseo, o un tema en relación
a productos que se le pone a la ropa interior o al pantalón en su defecto. Entonces, para que también sean cuidadosos a no dar luego antimicóticos. ¿Qué más? No sé si han escuchado sobre el término biológicos. Creo que por ahí los mencionamos en algún punto, o en general en algunas otras enfermedades, no sé. ¿Alguien que se acuerde? O de plano Es no se acuerda. es como la sustancia que puede tener algún animal o algún organismo, o sea, que nos genere alergia. Bueno, pues sí, una reacción. No, ahí me refiero, Brandon, al tema de tratamiento, que son medicamentos biológicos, que están ahora mucho, no es una moda porque se oye feo que sea moda en nuestra área, ni que fuéramos ropa. Me refiero a que se han ido desarrollando de una manera más, como que les están dando énfasis a muchas enfermedades. No sé, pongo el ejemplo en nuestra área, a la psoriasis, cuando en su momento la veamos, por ejemplo, en la hidradenitis supurativa, que son lesiones un poquito parecidas al acné, como nódulo quísticas, pero en áreas específicas, que son más bien del tema de las glándulas sudoríparas, tienen obstrucción y empiezan a generar ese problema. Eso es como altera mucho la calidad de vida, en especial en etapas avanzadas, también es una forma ahí de que el biológico está actuando. En otras enfermedades, por ejemplo, en la atopia, y entonces se supone que estos biológicos van a derivar de fuentes biológicas. Pueden ser como tipo vacunas, por decirlo así, aunque no es realmente el término, pero es como para que se entienda de dónde derivan. Pueden ser animales, puede ser el propio humano, pueden ser microorganismos o pueden ser el tema de inclusive levaduras. Entonces, estos productos que se obtengan de esas circunstancias van a ayudar a alterar áreas muy específicas, por ejemplo, interleucinas muy específicas, factores de transferencia específicos. El único problema de esto es que obviamente debes de hacer un estudio un poquito amplio de tu paciente, ser cuidadoso con el tema de tuberculosis para que no destapes. Recuerden que la tuberculosis no es una enfermedad en desaparición, es una enfermedad totalmente en actividad y es muy frecuente en países subdesarrollados y pues eso dice las cosas por su nombre, no somos un país de primer mundo. Hay uno que se llama Dupilumab. Ese Dupilumab está pues en pañales aquí, porque Dupilumab ya está en México en el sentido de que sí existe, pero los costos todavía son no tan sencillos y generalmente el rango para que se lo puedas dar es más o menos de los 12 años en adelante. O sea, estamos hablando más bien entre el escolar y el adolescente. Pero hay otro que va saliendo por ahí en donde ya sí hay comparaciones en Estados Unidos y es upadacitinib. Siempre les ponen nombres complicados. Infliximab, adalimumab, y así se los gastan. Pero aquí la idea es disminuir el rango de edad en el que lo puedas dar siendo seguro. En teoría ese es el futuro de muchos de estos tipos de enfermedades donde el sistema inmune está involucrado. Por eso mencionaba psoriasis, que es lo contrario está al revés en el sistema inmune que la atopia, en relación a ese desequilibrio TH1, TH0. Y por ejemplo, que les digo de la hidradenitis supurativa, que no es muy frecuente que se vea,
pero cuando lo ves, generalmente la calidad de vida o el índice de calidad de vida va a ser muy malo para el paciente. Porque hagan de cuenta que si es en axilas, ingles, debajo de mamas, siempre están, cuando están muy activos, supurando, literal, siempre están ahí manchando. Entonces es complicado, es una enfermedad complicada y difícil de tratar. Obviamente hay otros medicamentos, se mencionó azatioprina, se mencionó metrotexato, se mencionó ciclosporina, por ahí también puede entrar el micofenolato para atopia, con estudios más chiquitos, pero que de repente, si ya no te funcionó eso, puedes dejar el micofenolato. Yo tengo solamente un paciente con micofenolato, todos los demás azatioprina o ciclosporina. Pero esos son los pacientes que de plano no te responden o tienen recaídas. Un promedio de 6 recaídas o una recaída por mes y que tengan más de 6 recaídas por año, se considera como que no hay un buen control de la dermatitis. Por lo tanto, es un paciente que se va a hacer necesario darle esas opciones. Eso me ha pasado más bien en adultos, adolescentes. Niños, hasta ahora no he tenido con dermatitis atópica grave. Casi todas son dermatitis atópicas leves, como un 90%, 95%, el resto moderada y ninguno grave. Pero en los adultos sí me ha tocado dermatitis atópicas de moderadas a graves. Y el otro aspecto que teníamos que tomar en cuenta es no minimicen a un paciente que les llega rojo, que era lo que mencionamos la otra vez sobre la eritrodermia, la parte de la superficie corporal, que ya quedamos que es de 90 más, porque puede ser desde enfermedades relativamente que no pongan en peligro su vida, pero sí rompen el equilibrio, barrera, control de temperatura, posibilidad de infecciones, a lo que sí puede hacer un paciente con eritrodermia con un linfoma. Entonces, no minimicen esa parte de un paciente rojo. Es importante que lo sepan porque no será la primera ni última vez que alguien, en un principio quizá, cuando ustedes estén apenas ejerciendo, les llegue rojo y digan, ay, ¿qué es esto, no? Entonces, no piensen que son cosas simples, pero obviamente lo más frecuente es que sea atopia o dermatitis, perdón, o psoriasis, pero por ahí se nos escapan y vienen los linfomas o lo que mencionamos en manifestaciones de VIH, pacientes que son portadores de VIH y debutan con alguna enfermedad de estas que les dije, pero como eritrodérmicos o incluso con la posibilidad de un linfoma porque ellos son más propensos a enfermedades neoplásicas. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, ya. Dime. En la dermatitis, por contacto alérgica, ¿también son recomendables los antihistamínicos? Que no ve que Sí, hasta el tema dijo mi sí. compañera. Ok. Sí, mira, lo que pasa es que tienes que ahí identificar cuál es tu grupo de edad para poderles dar las opciones. Los tipo 1 se refiere como a los de primera generación, con incluso actividades también sedantes, que serían eh, como, sales viejas, a lo que me refiero, puede ser clorfenamina, puede ser difenhidramina. El único punto es su efecto que puede tener en algunos pacientes, la somnolencia. Pero esos son los adecuados. Otro que no forma parte exactamente de ese grupo es la hidroxicina, que tiene un tema antihistamínico y se le descubrió secundariamente un efecto ansiolítico, aunque no es un medicamento psicotrópico. Si no quieres entrar así en ese tipo de productos, pues se puede utilizar loratadina, cetiricina. Pinastina aquí no entra tanto, pero luego hay algunos pacientes que, en especial nosotros que no tenemos todos los antihistamínicos, que es como diciendo, es que ya tomé ese, ya tomé el otro, y ese es el que se los quita. También recuerden que en ambas situaciones hay un tema también de estrés que puede acentuarlos.
tanto en uno como otro. Imagínate que que lleves un mes de incapacidad porque pues no puedes trabajar y piensas que regresando te van a correr. Pues sí, yo creo que a cualquiera lo pondría de puntas. Pero a tu pregunta específica, sí se usan. No hay que tener miedo, no. Simplemente hay que utilizar el más adecuado y en dosis adecuadas, porque pues, si te pongo un ejemplo, tienes comezón, son escalas subjetivas. La comezón y el dolor siempre va a ser subjetivo para cada individuo. Si yo del 1 al 10 le pregunto cuánto tiene de comezón y me dice 9, y que se intensifica en la noche, no es que se intensifique, simplemente el cerebro está más atento a la parte de sensación. Todo el día estuviste haciendo cosas, por eso pudiste lograr que se estuviera como tranquilo, pero realmente no es que subiera, fuiste más receptivo a la sensación. Con una dosis, un ejemplo muy simple de loratadina, no vas a controlarlo, tienes que subirlo cada 12, cada 8, o incluso combinarlos en la mañana y en la tarde dejarles los que no dan somnolencia y en la noche una dosis, y así les puede ir cuánto tiempo el que se necesite. Mientras no tenga ninguna contraindicación, el tiempo que se necesite, 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses, 3 meses, vamos a verlo en urticaria un poquito más, porque ahí sí es comezón real y intermitente, pero acá también puedes hacer lo mismo, se traslada esa forma de pensar o de actuar en relación a que si hay comezón tienes que meterlo. Alguien que se rasca va a generar un proceso como, ¿cómo les diré? Anómalo. Si yo me rasco, lo cual es totalmente normal, voy a generar más liberación de sustancias inflamatorias y me van a llevar a un círculo vicioso, entonces tengo que controlar la parte de comezón. Los tópicos me van a ayudar, pero cuando la comezón es muy intensa, tienes que meter una dosis de antihistamínico. Otros antihistamínicos, como ya de otras generaciones, levocetiricina, que tampoco, ya hay un genérico, pero otras derivadas, Evastel es la epinastina, pero Evastel, una caja te cuesta como 700 pesos. Y hay otras todavía más específicas, en especial utilizadas por otorrinos para temas también alérgicos, o es muy difícil. Por eso siempre me quedo con las alas como que sé que son efectivas, solamente ajustando dosis y obviamente trabajo con lo que tengo en el instituto, no puedo darles otra cosa que no sea. De por sí estamos en problemas, imagínense, le dices, oiga, pues cómpreselo, pues ahí luego terminas en el noticiero, ¿no? Entonces te tienes que adaptar. Pero también en lo público, adaptación, y en lo privado, tratar de utilizar cosas adecuadas para que tu paciente sea alguien que lleve su tratamiento. Si no, como se mencionaba, a lo mejor ni lo está llevando o no puede. Simplemente te dijo, fue, gastó, pero pues a la mera hora no pudo ni comprarlo. ¿Qué te ganas con darle algo de tercera, cuarta generación si no lo va a poder comprar? Gracias. Y otra pregunta, ¿los jabones neutros también funcionarían bien? No todos los jabones neutros son neutros. Eso es como más bien un punto de mercadotecnia. La realidad es que hay como 80,000 jabones neutros y 10% sí lo son o son suaves. Es decir, tienen pocos o una cantidad moderada de productos abrasivos. Dentro de los jabones que yo suelo recomendar, uno porque es cremoso, es el Dove blanco, es el Grisi neutro. Hay personas que les resulta el Grisi avena. Dentro de los neutro como tal, que dicen Neutro Balance Palmolive, la versión dermolimpiador. Por ahí hay otros un poco menos conocidos, Tersu y Tweet, creo que lo mencionamos la otra vez. Pero escudos, sets, todos esos, no suelo recomendarlos en el sentido convencional de que si no les voy a dar un producto tan especial de aseo, manejo esas cuatro marcas. Y en general pues les va bien. O de plano hay pacientes a los que si se necesita y no se puede adquirir productos tan especiales,
solamente les marcas jabón en áreas como la cara, que es un área expuesta por el calor, por la sudoración, por el contacto del medio ambiente, y zonas específicas como genitales y axilas, y el resto pura agua. Lo poco o mucho que caiga de shampoo para que no les irrite. Ya cuando hay cosas especiales en cabeza, pues también tienes que encontrar productos específicos para esa área. Si no los tienes, pues yo creo que una de las cosas que tenemos aquellas personas que trabajamos a nivel de institución y a nivel privado es que tienes que aprender ¿cómo les diré? Como a tener opciones y que no quedarte clavado en solamente marcas, o sea, brindar opciones, y eso es lo que nos hace, o sea, por ejemplo, si yo no tengo una cureta en el seguro, pero sí, que no es lo ideal, eso sí estoy de acuerdo, pero no me voy a romper la cabeza por una cureta, voy a buscar una aguja para insulina y con eso voy a poder hacer, se me ocurre un curetaje de un molusco. Pues es igual, buscas jabones que sean accesibles y que pudieran hacer un aseo más adecuado y no tan abrasivos, porque si no, entonces otra vez te llevas los aceites naturales y agua que tiene la piel, como si la dejaras al descubierto. O sea, te lleva la protección. Desafortunadamente no tengo ningún negocio con Unilever ni con las marcas que manejan. Si no, ya me hubiera hecho rica. Sí. ¿Alguna duda más, chicos? Sí, doctora, ahorita mencionando lo de los biológicos, ¿cómo se dice? El upadacitinib, no, el upadacitinib. Bueno, Sí. ese sí, es que todos tienen nombres raros. Ese es más nuevo en cuanto al uso y o Ajá. sea, sirve de apoyo con o sea, como complemento con corticosteroides, o bueno, sí, con esteroides. Pero, ¿usted lo ha usado en cuanto o sea, bueno, lo ha indicado? No, con el que he podido tener contacto de una manera, digamos, con casos, aunque no los he manejado yo, ha sido el dupilumab. Con este está todavía en pañales, en el sentido de que todavía no está como tal alguien que te lo esté, un estudio en donde con pacientes mexicanos se haya visto algo. Entonces, con si no. Si está en México, está en algún periodo. Recuerden que va a haber algunos medicamentos que van a estar ya aprobados en especial por la FDA, que creo que es nuestro principal punto de referencia, aunque luego la COFEPRIS hace otras cosas, pero yo me refiero que la mayoría de las cosas nos basamos en la FDA. O replicamos los estudios de la FDA. Si allá le dan el visto bueno, pues prácticamente acá ya fregó el producto, en el sentido de que ya ganó, ¿no? Pero como todavía está en que sí hay ya estudios, sí ya hay resultados, pero no lo han traído. Por ejemplo, en la otra semana, que no tienen nada que ver exactamente con atopia, pero sí con biológico, estuvimos, fue un grupo muy reducido, tan reducido que solamente era yo, porque las dos personas más colegas quedaron, con algún problema, personal que no los hizo llegar a la plática. Es del laboratorio AVI, que era Abbott antes, y es algo que se llama Esquirisi, que es para psoriasis. Para la psoriasis, porque hay un término de parasoriasis, no se me vayan a confundir. Y ese ahorita lo que lo están promocionando es que ese producto existía ya más o menos como con la aprobación desde hace un año, año y medio, y por la pandemia no se pudo hacer la promoción ya hacia el médico de manera directa con los casos, etcétera. Entonces,
su mercadotecnia es que es una fácil aplicación, que la eficacia es rápida y aquí es con respuestas sostenidas, es decir, no va bajando su efecto. Entonces, eso es a lo que me refiero. Aquí ya te están presentando un producto, ya hay gente que lo ha estado manejando en América Latina, puntos claves se me ocurren Brasil, Chile también es un punto de referencia, Argentina, a pesar de la situación, también es un punto de referencia en la dermatología. Colombia también es un punto de referencia y en teoría México. Esos son como los grandes puntos en dermatología de habla hispana. Obviamente no estoy contando a España porque eso es Iberoamérica. Y entonces aquí ya sí te están como invitando a que pues nada más es de que te decidas, ¿no? De que le hagas los estudios pertinentes y del que me preguntas, todavía no hay nada. O sea, no hay un laboratorio que te esté diciendo, oye, mira, en tantos pacientes está pasando esto, o esto ya se probó en tal centro grande, Hospital General de México, Pascua, Gea González. No, todavía no. Pero de que sirve y de que ya está aprobado al menos FDA, lo está. Ni siquiera el otro que te estoy diciendo, el Dupilumab. O sea, a lo que me refiero, la pandemia vino como a romper algunos ciclos en seguimiento de productos nuevos, porque se presentó, tengo un poquito más de 2 años, pues no, sí, 2 años en los que no he ido a un congreso presencial. Todo ha sido virtual, igual Zoom, webinars, pero eso estaba ahí presente. O sea, hubo pláticas, etcétera. Hay algunos líderes de opinión de Estados Unidos que te hablan de ciertos, nunca te dicen los nombres, solamente te dicen las combinaciones o te dicen la sustancia activa. Pero ya, sí está aprobado, pero no, ni siquiera con el Dupilumab para yo decirte, mira, ya lo pude usar, no, ni siquiera sé quién lo trae ahorita. Como a veces cambian o las grandes farmacéuticas se hacen más grandes porque se fusionan, no, pero existe. De Ese sí acuerdo. existe. Ujú. Sí. Y es que si sé algo, pues con gusto luego te digo del upadacitinib. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Alguna duda más, chicos? No, doctora. ¿Alguien tiene a la mano el programa? Si no, esperen, lo busco aquí en mi teléfono. Es que son 2 pláticas importantes y es algo que ustedes van a ver de alguna u otra manera. Igual y a veces más que yo misma, porque generalmente va a ser el primer contacto, independientemente de que luego vayan a quererse derivar a otra cosa. Yo A aquí los que tengo el programa. Ay, perdón. a ver, ayúdame, Brandon. Sí, ¿qué unidad es la que? Así, ahí está lo bueno, ¿verdad? Espérame. Esta fue, ahorita vimos entonces dermatitis de contacto, dermatitis atópica. Estamos ahorita con el tema de fotodermias, que tampoco está tan chiquito. Farmacodermias ya lo vimos. Urticaria no lo hemos visto, ¿verdad? No, bueno, después de fotodermias y farmacodermias viene prurito y urticaria y ya Es que después dermatomiositis. Y lupus. prurigo nunca lo he tomado en cuenta porque prurigo es como un tema como, ¿cómo les diré? Hay como 80,000 prurigos. Prurigo nodular, prurigo por insectos, prurigo actínico, que eso se abarca en fotodermias. Entonces, por eso tomo en cuenta generalmente como más específico urticaria y fotodermis. Entonces, ¿me recuerdan cuándo es el examen? Es que no tengo mi tumbaburros, que siempre tengo como mis anotaciones.
para yo también tomar mis consideraciones. Pues las fechas para su inscripción son del 8 al 10 de noviembre. Es del 8 al qué, perdón. Al 10 de noviembre. O sea que en teoría desde que es déjenme ver el calendario, si no lo ando pensando que es, el 8 es lunes y el 11, sí me dijiste 11, ¿verdad? O 10. 10. 10. Ah, sí, son 3 días. O sea, ¿a poco sería la próxima semana ya el examen? Mm, mm, mm. Bueno, ahí déjenme ver cómo lo organizo. Voy a dejar ahorita pendiente fotodermias, insisto, para no cortarlo, porque son varias. Estamos de acuerdo, no son únicas y luego de repente hay algunas que sí son importantes, todas son importantes de saber, pero lo que me refiero que sí son importantes de poder distinguir, porque eso va a cambiar quizá el pronóstico o la calidad de vida del paciente. Sol siempre va a haber, bueno, si no pasa alguna catástrofe. Ok, ya vimos complejo, ya vimos discromías, estaría pendiente las eritematoescamosas y las difusas de tejido conjuntivo. Ok, bueno, ahí yo lo que les propondría es, con fines de examen, llegamos hasta atopia. Perdón, ya vieron que el examen no es tan largo. Mi único punto es que ese día, terminando, podríamos abarcar fotodermias para poder aprovechar el día, que es el 4, y a partir del, ¿cómo se llama? 11, donde yo ya tengo que haber pasado, tendríamos que trabajar con enfermedades difusas del tejido conectivo, dermatosis eritematoescamosas. Ok. Creo que aquí una de las cosas importantes que me gustaría sería que los temas lo viéramos un poquito parecido y yo dar las recomendaciones igual con imágenes. Pero si quieren de eso nos ponemos de acuerdo después. Por ejemplo, aquí me gustaría que viéramos en vez de enfermedades difusas de tejido conectivo, las dermatosis eritematoescamosas, con imágenes. Imágenes y ya después poderles ir yo complementando la parte de edades más frecuentes, enfermedades de las cuales hay que estar presentes. Solamente que traten de que no sean los mismos que hicieron la otra vez el conjunto de fotos de las micosis. Porque habíamos comentado que trataríamos de que no estuvieran cargados de tantas exposiciones. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces nos ponemos de acuerdo el próximo jueves para... Sí, o que usted, o ya sea tú, Brandon, o Fernando, que me digan quién se ofreció de manera desinteresada a compilar fotos de psoriasis, de los distintos tipos de psoriasis. Pitiriasis rosada, no es que haya distintos tipos de pitiriasis rosada, hay lesiones específicas, pero a veces depende, topográficamente puede cambiar. Obviamente vamos a ver lo más frecuente. Y dermatitis seborreica, que es el pan nuestro de cada día, que para algunos diferencian caspa de dermatitis seborreica. Yo dermatitis seborreica la dejo igual como mm, nada más que puede ser de piel cabelluda o del cuerpo. Hay distintas formas, la del lactante, la del adulto, puede ser también eritrodermias. Entonces, ahí es como, nada más es sacar las imágenes. Entonces, ¿serían 3 personas? ¿Cuántos se juntaron la otra vez, Fernando?
creo que eran 5 o 6. 5. Pues yo creo que sí, sí, quitándome a mí desde el punto de vista de que estoy de este lado y ustedes son 14, Sí, si no me equivoco. Entonces pueden ser igual otra vez 5 o 6 las que se junten o digo, son 3 temas, ¿no? La otra vez eran más, pero a lo mejor cada quien aporta como diciendo, mira, yo abarco de aquí a acá y yo abarco de aquí a acá para que también sea equilibrado o equitativo. ok. Pero nada más sería eso. Entonces, serían las personas, bueno, las que no han participado en el compilado de imágenes. Exacto. Pero eso lo vamos a ver hasta el 11, que sería dentro de 2 semanas o dentro de 2 jueves. Lo que vamos a ver en la siguiente, que es el día 4, va a ser el examen y vamos a ver lo de las fotodermes cuando se acabe el examen. Ok, doctor. Ujú. Entonces, ya si gustan con lo de mañana, me dicen si se puede. Ya les di una idea de qué es lo que estaba pasando, que no me ha ido bien en estas semanas, pero bueno, nadie tiene responsabilidad más que yo. Si se puede, si no, entonces, en la siguiente semana, como habíamos acordado. Sé que luego algunos están cursando algunas otras materias, entonces se puede dificultar. Pero si se va a hacer, mándenme mensajito. Más tarde, Fernando. De si Sí, sí o está si bien. no. Ujú. Ok. ¿Alguna otra duda? Hello, hello. No, doctora, solo para confirmar, el examen sería el próximo jueves 4, ¿verdad? ¿Qué te digo? Era lo que menos esperaba. Yo tampoco lo veía venir. Nada exótico. Ni yo. Dice nada exótico, nada que no hayamos visto. Ya vieron que el otro pues, es muy específico. Solamente pongan atención a las preguntas porque la otra vez les decía, algunas llevan ahí, no es que lleven trampa, pero de repente uno se puede ahí como confundir. ¿Va? Sí, Ahora sí va a doctora. contar. Nada más, acuérdenme, como ahora sí cuenta la exposición y según yo, no, ¿verdad? No han pasado todos. ¿Cuántos faltan de expo? Aparte de las fotodermias, pero pensando en que ya se hizo. Creo que ya no, ya solo faltaba yo que es fotodermias. Fotodermias, ok. ¿Esa me la mandaste? Sí, de hecho le iba a comentar, se la mandé desde el lunes pasado por WhatsApp, pero no me contestó. Dice, como siempre, doctora, no me contestó. Bueno, ¿te parece si la checo? Y pensando en que ya todos tenemos expos, todos, me incluyo, de ahí ya tomo esa parte que habíamos quedado de cómo se iba a calificar el segundo parcial. Sí, está bien. Ok, va. La checo entre hoy y mañana. Sí, está bien, doctora, Ok, gracias. y discúlpame que No se no, preocupe. te digo que han sido días difíciles. Sí, no Pero se bueno, preocupe. bueno, así quedamos. Cuídense, por favor, y cualquier duda me escriben, y si mañana van a ir, nada más me dicen sí, para estar pendiente, porque luego, ahí ya le tocó ver, a Brandon, ¿y quién más fue? Acuérdenme, Luis Manuel. con Luis Manuel, que es como un hervidero, ¿no? Nada de la sana distancia. Ajá, sí. Entonces, por eso es para estar pendiente de que entren o de que se pasen si está abierto, si no estoy revisando algún paciente que lo deje en chones, para que no estén ahí afuera esperando. Doctora, ¿me podría dar unos minutos ahorita? Gracias. Quería comentar algo. Sí, dime.
Era sobre lo de ir al hospital. Es que Ajá. quería ver si había algún problema. Sí, es que por lo mismo de que yo no conozco para allá y Ajá, como está muy lejos, tengo un compañero que vive cerca, pero no es del grupo. ajá. Entonces no sé si habría un problema si él podría entrar conmigo, ya que No, pues algunos de mis compañeros como les queda muy lejos, pues es más difícil. no tengo ningún problema. Nada más que ya vieron que el espacio es reducido. La realidad es que esos consultorios los hicieron porque están haciendo un tema de reestructuración de unos segmentos que tienen problemas serios en cimientos y esos consultorios los hicieron en 2 semanas. Mientras no sean más de 2, y es un tema como específico entre cuidarnos entre nosotros, entre los pacientes que no sabemos qué traigan, y ustedes que han estado encerrados tanto tiempo, estrictamente hablando porque no han estado en contacto hospitalario, o algunos otros muy poquito, pues también ustedes deben de cuidarse. No sé si todos estén con el tema de la vacunación o si estén a favor de la vacunación, eso es un tema muy personal, pero al final del día es un espacio no tan sano en el aspecto de y no para quitarles la idea, sino simplemente entender que no puedo invitar a 4 o 5 como antes sí lo hacíamos. En el otro consultorio lo que me sobraba era ventilación y en este lo que me falta es ventilación. Hasta está uno todo ahí, bueno, ya les tocó a ellos, parece como un hornito, entonces por eso les dije 2. Por comodidad, porque inclusive estuvieron parados, digo, estaban ahí haciendo sus medidas de higiene venosa, moviéndose, pero mi punto es que mientras no sea esa cantidad, yo no tengo problema. Si él quiere aprender algo de ahí, con gusto. De acuerdo. Muchas gracias, doctora. Ujú. Pero ¿podría ir el lunes? El lunes, como ustedes estén organizando, no quiero ahí yo decir sí, sí ve, porque no sé cómo ustedes estén organizando. Ah, de acuerdo. Mm, Gracias. Luego al rato meto la pata. ¿Alguna otra cosa, chicos? No, creo que ya no. No, Doctor. doctor. Ok, bueno, pues ánimo y nos vemos el próximo jueves. Relax. Nadie va a morir ese día. Gracias, Por una doctora. enfermedad. Gracias, doctora, que esté muy bien. Gracias, Hasta luego. doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, gracias.